Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en este episodio especial, de el podcast de Contracultura. Cuando hoy, en el momento de la grabación de este programa, que va a estar absolutamente imperdible, esta información no la van a escuchar explicada de la manera que está aquí en ningún otro lugar. Nosotros vemos todos los días que las personas se quejan de las boletas de la luz, de las cuentas, de por qué están aumentando las facturas de electricidad, especialmente en Chile y en otros países. Y hoy día vamos a dar respuesta a eso. Pero el problema es que la gente no quiere informarse. El problema es que la gente sigue pensando que esto es prácticamente una conspiración de algunos políticos. Pero esto va mucho más allá. Acá hay un tema de que están implementando toda una matriz de energía sustentable, como le llaman ellos, de esta energía verde. Y ese es el gran problema que tenemos. Esto es parte de la Agenda 2030, implementar este tipo de políticas, y por eso usted ve que le sube la cuenta de la luz a fin de mes. Esto no se trata de un político, de dos políticos, de si votaron o no votaron. Esto es mucho más, porque yo he visto que se ha desviado durante tanto tiempo la conversación hacia tratar de minimizar este tema. Pero si usted realmente quiere entender cómo puede apoyar y ayudar a su país, bueno, tiene que culturizarse, tiene que entender las reales causas de lo que está pasando. Y para eso estoy hoy día con Douglas Pollock. Este 5 de diciembre del año 2025. Douglas es experto en el tema de las energías renovables. Uno de los expertos a nivel mundial. Es embajador en Chile de Clintel. Y acaba de sacar además un nuevo libro. Tiene unas historias increíbles de gente que va conociendo en el camino, científicos de gran renombre internacional. Estamos aquí con una figura realmente impresionante, nuestro queridísimo amigo Douglas Pollock. ¿Cómo estás, Douglas? Bienvenido al podcast de Contracultura el día de hoy, amigo. Hola Carlos, qué gusto saludarte nuevamente. Ha sido un buen tiempo que no estaba contigo y feliz de estar aquí de nuevo, Poye. Así que especialmente en este momento tan importante que se vienen las elecciones de segunda vuelta, ¿no es cierto? En Chile, Y evitar exactamente. que Chile siga en el rumbo al despeñadero. Exactamente. Bueno, tú acabas de sacar un nuevo libro, lo que me parece absolutamente impresionante. Ya era hora de poder escuchar de primera mano, de poder leer también, ¿cierto?, tus planteamientos. Un libro que se ha presentado además a nivel internacional, ¿cierto? Es un libro que tengo entendido además está en inglés. ¿Está en español o es solamente en inglés, Douglas? No, por el momento está solamente en español. Me han pedido mucho que lo traduzca al inglés, pero ahí voy a tener que hacer un cambio, porque este libro está orientado, si bien es cierto, en 7 de los 9 capítulos es general y aplica para cualquier país del mundo, está orientado en 2 capítulos exclusivamente. Perfecto. Entonces, voy a tener que hacer cambio si lo quiero traducir al inglés. Perfecto. Yo quiero saber, para que la gente pueda entender, partamos por ahí, Douglas, para conectar con el público, para que la gente entienda el kit de este problema. ¿Por qué a la gente le está subiendo la cuenta de la luz en castellano simple? ¿Por qué hemos visto que en los últimos años las boletas de energía se han absolutamente disparado los costos? Pero recordemos que antes de que pasara esto nos estaban diciendo de que los costos iban a bajar porque la energía del sol era gratis, ¿cierto? La energía del viento también era gratis. Expliquémosle un poco a la gente, porque eso es lo que las personas no entienden. ¿Por qué está subiendo el costo brutalmente el costo de la energía, Douglas? Efectivamente, por eso, por la energía renovable. En primera instancia, o sea, no existe ningún país en el mundo, ni uno, en que el costo de la electricidad o el precio de la electricidad haya bajado al aumentar la generación de energía solar y eólica. Simplemente no existe. Y en mi libro lo pongo con muchos ejemplos, principalmente Europa, Australia y desde luego Chile y Estados Unidos. El problema es el siguiente: cuando tú subes la penetración renovable en una red eléctrica, ¿qué es lo que pasa? Aumentan los costos de respaldo, aumenta la ineficiencia de las fuentes térmicas, principalmente gas natural, para este efecto, para suplir la intermitencia natural de las renovables. Al mismo tiempo suben los costos fijos de esas fuentes, porque generan menos electricidad, pero tiene ese menor ingreso, tiene que repartirse la capacidad instalada actual.
Entonces todo sube por el lado de las térmicas y en el global, o sea, en el costo total de generación del sistema eléctrico, Ujú, sube. Ahora, en el caso particular de Chile, esto está tremendamente agravado por intereses políticos, intereses de la generadora, que son los famosos pagos a las PMGD, que son los pequeños medios de generación distribuida en Chile, ya ujú. que son pequeñas generadoras principalmente solares, en que el Estado le está pagando, el sistema, perdón, le está pagando eh, uno de los ítems de costo de estos que se llaman costos sistémicos, están pagando $70 por megawatt hora, siendo que ese costo por definición debería ser cero. El sistema está pagando. ¿Y quién paga al final ese costo? Nosotros, los consumidores. Bueno, ese es uno de los ítems de lo que se llaman los costos sistémicos de generación, que en realidad son cinco, ¿ya? Ahora, en los últimos 5 años, ese costo ha subido 40 veces. 40 veces. 40 veces el costo sistémico, de $0,5 por megawatt hora que estaba en el año 2020 a más o menos hoy día unos $20 por megawatt hora, o sea, 40 veces. Y ahí está el resultado. Y esto principalmente son subsidios a las generadoras renovables, no es otra, subsidios que pagamos nosotros. Y ahí está la razón. ¿Y por qué subsidio? Porque teóricamente estas han de venir a salvar al planeta del calentamiento global. Ahora, para entender esto es muy simple, porque mucha gente se preguntará, y me imagino que están con eso en la cabeza, ¿no? Personas que a lo mejor no entienden tanto esto en profundidad como algunas de los suscriptores de nuestro programa, que han visto muchísimos de los programas que hemos hecho aquí, las presentaciones que has hecho tú aquí en el Contracultura. Pero la gente se seguirá pensando en que el viento es gratis y la energía del sol es gratis, y tú por otro lado estás diciendo que a pesar de todo eso, todo esto sube. ¿Cómo la gente explica eso en términos muy sencillos? Ese es mira, esto es genial, ¿eh? Tengo que reconocer que esta gente que promueve la energía renovable, que son los mismos que promueven el calentamiento global, usan un truco de la lógica que es muy fácil de creer, de tragarse, que se basan en tres premisas que son verdaderas. Ya en el caso de la energía renovable, ¿cuáles son esas tres premisas? Primero, que las energías renovables no queman combustibles fósiles, por lo tanto el ítem costo de energía es cero, lo que es verdadero, ¿no es cierto? El costo hasta el momento, el costo del sol y el viento son cero, son gratis. Ujú, En segunda instancia, el costo de inversión de la energía renovable ha bajado dramáticamente en los últimos 10, 15 años, principalmente porque la industria de energía renovable, los paneles solares y las turbinas eólicas se han movido de Occidente a China. Y China los produce de forma muy barata. Te estoy hablando del orden de entre 50% para las turbinas eólicas y casi 80% de reducción de costos para los paneles solares. Entonces los chinos se han transformado en los grandes exportadores de esta tecnología a Occidente. Esa es otra premisa cierta. Por lo tanto, la tercera premisa es que el sol, bueno, ya lo había dicho ya que el sol, la energía del sol y el viento es gratis. Ahora, esas tres premisas que son verdaderas conducen a las siguientes conclusiones: que el precio de la energía eléctrica tiene que bajar, ujú. porque no se quema combustibles fósiles, porque la energía del sol y el viento son gratis, y las emisiones de CO2, el principal elemento que está haciendo que se caliente el planeta, teóricamente, también debiera disminuir. Bueno, resulta que ninguna de las dos cosas se cumple en la realidad. En el caso de los costos de generación, o sea, al final el precio de la energía eléctrica, esto hay que demostrarlo, porque una correlación no necesariamente implica una causación, ¿no es cierto? Y eso lo muestro, lo explico claramente en el libro con un ejemplo muy simpático del tiburón y el consumo de helado. Esto lo puede ver hasta un niño. Pero entonces hay que demostrarlo. Y lo que yo he sido capaz de demostrar a través de estos años, eh, usando las leyes de la física y las matemáticas, ahí se acaba la discusión, ¿no es cierto? Ujú. El cálculo, digamos, en otras palabras, es que el costo de la energía eléctrica inevitablemente sube a medida que sube la generación renovable en cualquier red en el mundo. Incluso sube si el costo de inversión de la energía renovable fuera cero. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, yo soy Estado y tú, Carlos, quieres ponerte con un panel solar en el desierto de Atacama. Yo te digo, Carlos, yo te subsidio esto y el costo de inversión para ti es cero.
Tú lo único que tienes que hacer es enchufar tus paneles solares a la red eléctrica y sentarte a ganar plata. Más encima te voy a pagar $70 por megawatt hora que tú generes. Entonces, incluso así, el costo del sistema sube. Entonces, esto es totalmente al revés de lo que se predica, ¿ya? En cuanto a las emisiones de CO2, que es el fin último de las renovables, ¿no es cierto? Sí. Para eso fueron inventadas. Sí, porque nos están diciendo, ¿cierto?, que el problema aquí es el calentamiento global, cambio climático ahora, ¿cierto? Convenientemente cambiado, valga la redundancia, y que producto de eso hay que meter estas energías renovables, ¿cierto?, para bajar estas huellas de carbono que son las que están haciéndole daño al planeta. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando tú aumentas la energía renovable? Bueno, ahí va a depender del tipo de eficiencia de la red en particular. En el caso de Estados Unidos, que se podría considerar una de las redes más eficientes del mundo, ¿no es cierto? Efectivamente, hay una pequeña reducción de gases de efecto invernadero, de CO2, perdón, CO2, no es 8, la industria eléctrica genera CO2, no metano. O sea, en realidad quema el metano para producir electricidad. Pero es tan pequeña esa reducción, tan tremendamente pequeña, que no se justifica el enorme gasto, lo que transforma la energía renovable como una solución ineficiente, ineficaz para el propósito de reducir los gases de efecto invernadero. La única manera de reducir efectivamente y notablemente las emisiones de CO2, si es que se quiere, que es totalmente innecesario y un disparate, porque CO2 es benéfico para la vida del planeta animal y vegetal, es cambiando la generación de carbón a generación a gas natural. Ahí sí tú obtienes grandes reducciones, que es lo que ha pasado con Estados Unidos. Para resumirte qué es lo que pasa en ese país, que es preponderante, ¿no es cierto?, como ejemplo a nivel mundial, en los últimos 6 años, bien digo, 6 años, el 95% de la reducción de CO2 en la generación eléctrica de ese país se debió a haber cambiado de carbón a gas natural, y solamente el 5% de esa reducción es gracias a las energías renovables. Siendo que cambiar de carbón a gas natural, si bien el precio de la electricidad es un poco más caro, porque el gas natural es más caro que el carbón, ese 5% ha costado una fortuna, estoy hablando de trillones de dólares, para lograr la nada misma. A nivel mundial, eso no se nota. Las emisiones de CO2 de Estados Unidos, gracias a las renovables, es cero. Inmedible. Cero, cero, cero. Imagínate. Después de todo el esfuerzo que ha hecho ese país bajo los gobiernos de Obama y de Biden. Es brutal. Esto lo descubriste tú, además, a través de tu trabajo, donde has trabajado con otras personas, gente de Clintel también. En este caso particular de Estados Unidos, yo siento que me quieren bastante, porque ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que Estados Unidos es el único país del mundo en que la burocracia en este caso juega a favor. Porque la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental allá, es tal el nivel de información que tiene, que ellos separan la generación por fuente, o sea, solar, eólica, carbón, petróleo, gas, etcétera, etcétera, entre base y no base. Y eso permite calcular cuál es el impacto de las renovables en la reducción de CO2. No lo puedo hacer para ningún otro país de forma tan precisa como Estados Unidos. Claro. Y esto lo acabo de presentar en septiembre, lo presenté allá, diciéndole esto mismo. Mire, el impacto de ustedes ha sido solamente 5% de la reducción total de CO2 de la electricidad en su país, después de haber gastado ¿cuántos trillones? Exacto, bueno, pero lo brutal de todo esto, para llevar todo esto al plano más simple, ¿no?, para que todo el mundo pueda entender esto que es tan complejo, es que aún así, incorporando todas estas energías verdes, toda esta energía renovable, el impacto de la reducción del CO2 prácticamente es nulo. O sea, es increíble esto, es absolutamente increíble. Absolutamente. Es toda una farsa. Después dicen que no, que porque esto ya sabe, lo del cambio climático se ha transformado en una religión. O sea, si no estás con nosotros, estás en nuestra contra, quieren sacar leyes para meter a la gente presa, la gente que niegue el cambio climático. O sea, esto es absolutamente increíble. Eso ya lo hemos hablado en otros programas, Douglas. Pero ¿qué te parece? A mí, ¿sabes dónde me quiero ir yo?
a lo que me parece más brutal en este momento. Y después vamos a hablar del tema particular de Chile y el tema energético de Chile, ¿ya? De los candidatos presidenciales, etcétera. ¿Cuál es tu opinión de eso? Pero antes, yo te quiero llevar al punto del retroceso de esta agenda. ¿Cómo va la agenda del cambio climático de acuerdo a tus colegas, lo que has podido palpar en Europa, en Estados Unidos, en diferentes partes? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Se está cayendo esto a pedazos? ¿O Sí, qué es lo que está pasando? sí, excepto en Australia y Europa, incluyendo el Reino Unido. Fracasó. La COP30 acaba de terminar. Te puedo dar algunos hints de la COP30. Fue un fracaso total. Es decir, la COP30, ¿qué es lo que buscaba? De aquí a unos pocos años más, creo que al 2035, recaudar mínimo 300 billones de dólares para adaptación y después subirlo a 1,3 trillones. Fracasó como arpa vieja. Nadie se comprometió a eso. No hubo un compromiso. Eh, Claro, ahí ya fracasó. Después fracasó por muchas otras cosas. Primero que nada, los grandes líderes mundiales no fueron. No fue Rusia, no fue China, no fue Estados Unidos, no fueron los grandes emisores del mundo. O sea, los representantes de los países de más o menos el 60% de las emisiones globales no estaban ahí. ¿Ya? Y con el retiro de Estados Unidos oficialmente del Acuerdo de París, le falta sí salirse de la Convención Marco de Cambio Climático de Trump, eso lo tiene pendiente. Se acabó el financiamiento. Entonces, Estados Unidos era la palanca que mantenía los flujos de dinero hacia Naciones Unidas para su programa de calentamiento global. Con Estados Unidos afuera y con una Europa quebrada, ya no, la Naciones Unidas se quedó sin fondos prácticamente. Y en esta COP reiteraron la nula participación en lo que llaman ellos en aumentar la ambición climática, porque tocaba este año aumentar los NDC, que se llaman los National Determined Contribution, o las contribuciones nacionales determinadas, así se llama en castellano, por la cual un país se compromete a aumentar más la reducción de gases de efecto invernadero con respecto a algún año en el pasado. Bueno, ningún país lo hizo, incluso peor aún. Dado que Estados Unidos no participó, se agruparon los países del BRICS con los estados petroleros para rechazar todo aumento, no solamente todo aumento en esta ambición climática, sino que retractarse y rechazar compromisos del pasado. Imagínate. O sea, se dieron chipe libre para emitir lo que se les dé la gana. Y en esos países del BRICS, ¿tú sabes quién está? Primero que nada, el dueño de casa, Brasil, ¿no es cierto? Después Claro. está China, está Rusia. Y ya con eso los agentes climáticos de la ONU se quedaron hablando solo nomás. Bueno, aparte de eso, fue cosa un poquitito más, si tú quieres, anecdótica de la COP30, fue un fracaso total por un montón de otras cosas aledañas. Fue un desastre en la organización. Hubo filtraciones de agua por todas partes. Los delegados tuvieron que dormir en barcos y moteles parejeros, porque no había espacio en hoteles. Los líderes mundiales, los que fueron, no tenían acceso a los baños y se quedaron sin papel higiénico, debiendo hacer largas filas para entrar a un baño. Wow. No había aire acondicionado. Un incendio cerró toda la cumbre entera, ¿ya? Y otro incendio se propagó por el lugar construido a toda máquina, a toda prisa, que parecía más una carpa de circo sin ventana que una convención. Y lo más si tú quieres ponerle un término un poco más duro, hipócrita, fue que Lula este año mandó a hacer una carretera de 13 kilómetros de largo entre el aeropuerto y el centro de convención para facilitar el acceso de los delegados. Y derribó y cortó 100.000 árboles amazónicos. ¿Y sabes lo que pasó al final? Esto me lo contó el presidente de un think tank que se llama CFACT de Estados Unidos, que fue para allá, y una de las cosas que quería ver es esta famosa carretera. 13 kilómetros nomás de largo, 100.000 árboles. Y resulta que estaba bloqueada en ambos extremos por barreras militares. No se permitía el acceso. Y dije, esto es muy raro, pues si esta carretera fue construida para la COP. Entonces este hombre se puso botas y con su delegación pequeña
se metieron a la selva y llegaron, hicieron un círculo y llegaron a esta carretera. ¿Y qué es lo que descubrieron? Claro, estaba el camino de tierra de 13 kilómetros de largo y los 100.000 árboles en el suelo, pero no se había construido la carretera, no había carretera, No había carretera. y solamente el camino de tierra. Eso es lo que hicieron, fíjate tú. Pero los árboles lo echaron abajo. Lo que, claro, los que protegen el medio ambiente y cuidan el Bueno, ecosistema. claro, el mismo discurso, ¿te acuerdas de...? Es que esto es para no creerlo. El mismo discurso que tenían ellos para defender el Amazonas y que eran los ecologistas y que Bolsonaro estaba quemando el Amazonas, bueno, ¿cierto? O de que Claro. es increíble. Entonces, incluso uno de los líderes ahí de Europa dijo, ¿qué diantre estamos haciendo aquí? Lo dijo en voz alta. Esto salió publicado incluso en el New York Times. Sí. Después otro más, por primera vez esto pasa en una COP, diciendo, oiga señor, diciéndole a los líderes ahí de Naciones Unidas, hay otras posiciones científicas que son igualmente válidas que las que plantean ustedes sobre el calentamiento global. ¿Por qué no las escuchan? ¿Qué somos del lado de nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Que decimos la verdad. No, pandemonio. Esto solamente lo había dicho Christopher Monckton años antes en la COP del año 2010. Y le valió la prohibición de por vida de asistir a una COP. Y esta es segunda vez que se hace, me equivoqué, segunda vez que se hace, pero esta vez fue hecho por el líder de una delegación de un país europeo. Entonces O fue un sea, desastre por claro, todos lados, fíjate. eso no se había Ahora, dado nunca, porque que incluso cuestionaran, ¿cierto?, la ciencia de los acuerdos porque ellos hablan siempre de eso, para justificar su claro, argumento científico, vamos a decir entre comillas, pero nunca se había dado eso, que dijeran, bueno, escuchemos la otra parte también, porque aquí hay un disenso, que es parte, de hecho es parte del discurso científico, no tiene que haber una posición contraria con tal de avanzar en encontrar, acercarnos a la verdad, a los hechos. bueno, así funciona la ciencia, ¿no Uh-huh. es cierto? Ahora, hay otro tema acá que es el leitmotiv de las COP, que son las emisiones cero netos en el año 2050. Ahora, esa cosa vale la pena detenerse un poquito, Carlos, si es que tenemos el Por tiempo. Dime favor, tú, estamos bien con el tiempo. hay tanto que hablar en esto. Las emisiones cero neto están estipuladas en el Acuerdo de París, pero después del año 2070, creo, ¿ya? Curiosamente, se adelantó al año 2050. ¿Y cuándo nació esto? En la histeria del COVID, Uh-huh. promulgada principalmente por agencias globalistas como el Foro Económico Mundial y un par de más, ¿ya? Que promovieron adelantar esto y desde ahí quedó como algo oficial. Y todo el mundo habla hoy día de las emisiones cero neto hacia el año 2050. Ahora, ¿qué es lo que son las emisiones cero neto? En la práctica significa que un país no va a emitir gases de efecto invernadero. Así es. Uh-huh. Entonces, ese diésel emite tantas moléculas de CO2 al año, entonces yo para compensar voy a plantar un arbolito que va a absorber ese CO2. No, eso es mentira. En la práctica es reducir a cero el funcionamiento de ese motor diésel. ¿Por qué? Porque el motor diésel me va a emitir inmediatamente todo el CO2 que puede el petróleo, ¿no es cierto? Que es más o menos 1 tonelada por megawatt hora. Eso es más o menos lo que emite el petróleo. Pero un árbol se demora más o menos 100 años en absorber el CO2 que emitía. Entonces, es absurdo, es reducir a cero las emisiones de ese motor, en este ejemplo. Entonces, en la práctica, las emisiones cero neto son emisiones cero, nada de neto aquí, son cero. Y a eso apunta. Ahora, en el caso de Chile, esto es particularmente dramático. ¿Por qué? Porque es ley de la República. Y si los auditores de tu programa se acordarán, fue la primera ley que, ¿cómo se llama?, aceleró o puso como urgente Boric cuando asumió el año 2022, que viene de Piñera. Piñera la lanzó, que estaba en el Congreso, y resultó. Y todo el mundo la aprobó. Entonces hoy día es ley de la República llegar a emisiones cero neto. Y así es como han seguido atacando a todo lo que signifique emisiones de CO2 en Chile a través de las leyes de transmisión, las leyes de transición energética, que son terribles, y
por otro lado, el ataque a la ganadería y a la agricultura a través de la ley SIGES, que ahí le incrustaron a los subsidios para dar vuelta a las tierras a los pequeños y medianos agricultores, le incrustaron el calentamiento global y la agenda esta de, ¿cómo se llama? Esta agenda ¿Los 2030? no, esta agenda indigenista y la otra, Indigenista, la de género, exacto. Y la de la de género, género. claro. Todas estas cosas, claro, agenda Que es 2030. todo parte de lo mismo, sí. Entonces, resulta que ahora los pobres agricultores y ganaderos están ensartados, porque los atacan por ambos lados, por las emisiones de CO2, porque hoy día ya no se usan caballos y bueyes para arar la tierra, ¿no es cierto? Se usan tractores. Sí. Y por otro lado, el ataque a la agricultura, de por sí a las emisiones de metano de las vacas en la ganadería y a las emisiones teóricas de óxido nitroso producidas por los fertilizantes nitrogenados, que dicho sea de paso, el 50% de la población mundial se alimenta de la agricultura basada en fertilizantes nitrogenados. Sí. Saca esos fertilizantes No, del se agua muere de hambre la gente, claro. y tiene el 50% de la humanidad que entra en hambruna. Exacto. Entonces, todo esto es un disparate, oye, por donde lo quieras ver. Ahora, si tú quieres llevarlo a cifras, porque mal que mal el auditor aquí podría estarse preguntando, bueno, pero estamos salvando el planeta del calentamiento global. Bueno, ¿quieren saber en cuánto Chile cooperaría cuánto cooperaría el mundo si el mundo entero fuera a cero neto hacia el año 2050? ¿Cuánto prevendríamos que suba la temperatura de la Tierra? Aquí es donde la gente se empieza a caer de espalda como un chiste con Dorito. El mundo prevendría un aumento global si todo el planeta Tierra volviera a la edad de piedra. O sea, estoy hablando de ese nivel de medida. El mundo evitaría que la temperatura suba 0,098 grados Celsius. O sea, prácticamente inmedible por instrumento alguno, porque esto es en 25 años. Chile, por su parte, si Chile fuera cero neto, la contribución de Chile en la temperatura global sería de 0,0002 grados Celsius en 26 años. Y el costo, y esta es la parte bonita, porque esto es lo que vamos a tener que abrir la billetera, porque es ley de la República, Carlos. Esto no es broma lo que estoy hablando. Ley de la República. El costo es ley de la República aprobada por Renovación Nacional, la UDI, Partido Republicano y toda la izquierda nacional. O sea, todo el mundo político. Que es peligrosa la gente indefinida, Douglas, ¿eh? Mira lo que nos puede llevar la indefinición. Bueno, ¿y sabe cuánto nos costaría? Esto es un orden de magnitud, y lo explico muy bien en el libro cómo se llega a esto. 12 veces el PIB chileno. 12 veces. 12 veces. ¿Ya? Se calcula todo el costo para Chile de hacer un tal disparate. ¿De dónde va a sacar si el año 2 ya no nos va a quedar plata? ¿De dónde va a sacar esas 12 veces el PIB? Ese es el orden de magnitud de esto, y el cero neto, si tú lo piensas bien, esto es puro sentido común nomás, sí. Es intrínsecamente genocida. Es una forma muy creativa de reducir el tamaño de la población mundial. Las emisiones cero neto, que por supuesto en este viaje ecológico no están incluidos los globalistas. Ellos no van a entrar en este viaje. Gente como tú o yo sí. Ustedes van a matadero, nosotros vemos como ustedes mueren y nosotros gozamos de un mundo verde, qué sé yo. Eso es. No tiene otra ¿Será vía, esa la misma, exacto, será esa la misma explicación de lo que crees tú o lo que has hablado con otros científicos, otras personas de tu mundo, de por qué tienen que aplicar censura, ridiculizar al oponente, hacer estos ataques ad hominem contra las personas? ¿Cómo se puede sostener una ciencia como la que sostienen ellos, ciencia entre comillas, de esa manera, ¿no? Donde no se permite el debate, Douglas. Bueno, eso está cediendo poco a poco, principalmente liderado por la vuelta de Donald Trump a Estados Unidos y las medidas que está tomando él contra los países que siguen en esta torpeza. Fíjate tú, te voy a mencionar un ejemplo nomás. Una de las iniciativas de la COP30 era aplicar un impuesto global al transporte marítimo. ¿De acuerdo? Lo recuerdo y fue un escándalo, ¿no? Porque ellos estaban buscando, la ONU estaba, como se había quedado sin dinero, estaba buscando medios de poder financiarse e inventaron este impuesto global para el transporte marítimo que iba, tengo entendido, equiparar, ¿cierto? Por lo menos el tema de lo que le estaba saliendo de las arcas por el retiro de Estados Unidos. Necesitaban plata. Exactamente. Entonces,
esto fue antes de la COP, en la víspera. Y Trump inmediatamente dijo, públicamente esto, dijo, cualquier país que pretenda meter sus productos a Estados Unidos y que se le aplique ese impuesto al barco que está trayendo ese producto, no le vamos a aplicar una tarifa tan alta que va a ser mucho más caro que, ¿me entiendes? Inmediatamente murió antes de ser ni Wow. siquiera presentado. O Eso sea, nadie lo ha murió dicho. antes de las... Eso que está diciendo tú, nadie, porque las tarifas han sido criticadas, han sido en algunos casos, ¿cierto? Han tenido buenos resultados, pero también han sido criticadas y han sido un desastre en otras áreas. Pero eso, ahí tiene una aplicación extraordinaria la tarifa porque fue capaz de matar ese impuesto que era una de las cosas más importantes para las Naciones Unidas, ¿no? Era su método de subsistencia y lo aniquiló con estas Exactamente. tarifas. Increíble. Era su tabla de salvación en el fondo porque por todos otros lados Naciones Unidas no estaba logrando recaudar más dinero. Estos 300 billones para subirlo a 1,3 trillones Ujú. fracasó de partida. La otra ¿cómo se llama? Vertiente por la cual querían obtener recursos era lo que ellos inventaron hace como 2 o 3 copas atrás, creo que fue en Egipto, el famoso tarifa, o sea, pagos por daños y perjuicios al cambio climático. Ahora, ¿quiénes apoyaron esa medida? O sea, esto aparte de la medida de mitigación y adaptación del Acuerdo de París, ahora inventaron esta otra vertiente que se llama daño y perjuicio por los desastres climáticos, de eventos de clima extremo, el aumento de los niveles del oceánico, que también es una utopía, son una imaginación de ellos nomás. También fracasó. Te fijas, los únicos países que votaron a favor son estas pequeñas islitas chicas del Pacífico, Myanmar y qué sé yo, todas estas islas que abundan por todas A las que partes, más miedo le que han son, metido. claro, los países del Caribe, qué sé yo, porque ellos serían los grandes beneficiarios, Ujú. teóricamente. Y nada más. Ahora, el único que está todavía abogando por esta agenda climática es la Unión Europea, pero con mucha dificultad, porque incluso más la Unión Europea como bloque este año no aumentó la ambición climática. Entonces también para Naciones Unidas fue un desastre, su único gran aliado que le quedaba. Y dentro de la Unión Europea, y eso me dio mucho gusto, entre paréntesis, porque ayer se nombró se podría decir mi nuevo jefe, porque yo soy embajador de Clinton para Chile, y en una conferencia que por supuesto yo no fui, que fue en Bruselas, eh, se nombró al nuevo presidente, que es el expresidente de República Checa, Václav Klaus. Es una persona muy influyente en Europa. Él fue presidente de República Checa hace como 10 años atrás. Y él está plenamente consciente de este desastre económico que ha significado la agenda climática en Europa, principalmente la imposición de energías renovables en todas partes. ¿Ya? Entonces, de poquitito Europa, dentro de sí misma, está con muchas fisuras. Por ejemplo, Noruega, que es la gran batería de los países con sus experimentos renovables, me refiero principalmente a Dinamarca, Alemania, principalmente, que para que ellos puedan hacer esta fantasía renovable, usan la generación hidroeléctrica de Noruega. Pero Noruega este año le dijo, señora, se acabó la fiesta, porque los costos aquí me están subiendo mucho por mandarle energía eléctrica a usted en vez de abastecer a mi propio país. Ujú. Y con eso Alemania y Dinamarca se van al suelo. Y Alemania, con el dolor en el alma, como dijo el ministro de Economía, ha tenido que volver al carbón, pero en forma urgente porque desmantelaron sus plantas nucleares. Es Se decir, están quedando el sin caos energía. que hay, Lo están dejando sin energía. claro, Es que la ¿te gente no fijas? dimensiona eso, ¿ah? Hay tantas cosas que se han dicho en este programa, Douglas, y has dicho tú, bueno, que la gente tendría que ver la lista de reproducción, donde están los videos de Pollock, creo que es cambio climático, y vean hacia atrás, vean los programas antiguos y vean cómo se ha ido cumpliendo todo lo que ha dicho Douglas Pollock en cosas paso por paso. Es absolutamente increíble. Eso es lo que dan los números, ¿no? La gente que trabaja con números. Ahora yo te quiero llevar al siguiente punto antes de pasar a lo de tu libro y a pasar a analizar en los minutos que nos quedan el tema de Chile y las políticas, ¿cierto? El desastre energético que estamos viviendo y hacia dónde vamos. ¿Qué tanto daño crees tú que le ha hecho Trump realmente a los globalistas y a las Naciones Unidas?
porque la gente está preocupada del dinero, ¿no? Cómo se están financiando, tú ya mencionaste un poco eso, pero ¿qué tan real es esto? Porque hay gente que todavía tiene dudas. ¿Es real que lo está dejando sin financiamiento, que lo está asfixiando económicamente y le está quitando el piso a sus políticas? ¿O esto es parte de, o no ha sido tan así, es un show para la gente? ¿Qué crees tú? ¿Qué has podido ver? No, en Estados Unidos se ha notado, pero desde el primer momento que Trump asumió en enero de este año, como él soltó la energía en Estados Unidos, se fue en contra de todos los proyectos pendientes, principalmente de turbinas eólicas offshore, que se llama, o sea, las oceánicas, porque ahí sí que influyó este think tank que te mencionaba que fue a la COP30 por la muerte de ballenas en el noreste de Estados Unidos. Y canceló todos los permisos a nuevos proyectos de energía renovable en la medida que el Estado, que el gobierno norteamericano puede hacerlo, porque también están los estados, ¿no es cierto? El único reticente a obedecer ningún mandato es California. Pero California está muy complicado, porque ¿qué es lo que pasa si un estado en particular, azul, no obedece o no sigue los lineamientos del gobierno federal? Trump les corta, les corta los flujos de financiamiento, por otro lado, que es lo que está pasando hoy día con Newsom. ¿No es cierto? Entonces, desde toda perspectiva para Estados Unidos ha sido un triunfo el liberar la energía ya. Empezó el fracking, se liberaron los permisos de exploración y explotación de petróleo en Alaska, las plataformas marinas oceánicas de extracción de petróleo en el Golfo de América, que se llama ahora, Sí. y en el Pacífico. Y Estados Unidos hoy día ha bajado los costos de energía en forma sideral, los costos de electricidad se han ido al suelo, el costo de gas natural también, y eso lo perciben los ciudadanos todos los meses. Ha sido un gran éxito. Ahora, Estados Unidos hoy día es autosuficiente energéticamente, es el exportador más grande del mundo y tiene los yacimientos de gas, petróleo más grandes del mundo. Y lo están liberando. Entonces, por todos lados, esto ha sido un tremendo beneficio. Y por otro lado, están ahogando el financiamiento a todos los programas climáticos, principalmente de Naciones Unidas. O sea, esto para Naciones Unidas ha tenido un impacto tremendo dentro de la oficina, claro. ¿Cierto? Las caras largas, las caras desencajadas, eso ha sido real. Claro, ahora, ¿cuál va a ser el impacto en el resto del mundo? Que, desde luego, China, India, Rusia han mirado todo esto muertos de la risa, porque ellos jamás se han tragado el fraude y han sido los grandes beneficiarios de la estupidez de los líderes de Occidente. Pero, por ejemplo, Rusia no tiene energía renovable. ¿Qué es lo que ha pasado? Con este ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea se están cabritando, los países de la Unión Europea. Y en el caso del Reino Unido, que no han sido capaces de ver los beneficios de su independencia de la Unión Europea, hoy día sí hay una luz de esperanza muy potente porque existe una gran posibilidad de que en las próximas elecciones salga electo Nigel Farage. Estuviste con él, Farage, estuviste con él. No sé si, sí, no sé si lo podemos contar, pero estuviste con él. Sí, pero en Estados Unidos estuve con él. Sí. En Chicago, el año pasado, en septiembre. Sí, lo conocí, conversamos mucho. Y a él le pregunté, oye, es muy simpático él, ¿eh? Y conversando en la calle, porque él fuma y yo también. Entonces, no se puede fumar dentro del hotel. Y ahí conversando, le hice esta pregunta. La misma pregunta, ¿por qué el Reino Unido, después de independizarse del yugo socialista de la Unión Europea, no ha sido capaz de ver los dividendos de su libertad? Y él me dijo, justamente porque ¿cómo se dice? La clase dominante allá, que son los laboristas, siguen gobernando el Reino Unido. Y solamente por eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Nigel Farage? Que él ha estado viendo de cerca el éxito de Estados Unidos, lo ha promovido en el Reino Unido y tiene grandes posibilidades de salir electo y tiene gran respaldo de Trump. Uh-huh. Y a eso la gente en Reino Unido le gusta. Sí. Entonces, esto sería un tremendo ejemplo, porque ¿qué es lo que pasaría? Lo que mismo Nigel Farage dijo años atrás cuando se independizó, a él lo llaman el padre del Brexit. Él le dijo, señores,
ustedes van a ver que muy pronto la Unión Europea va a necesitar del Reino Unido y no como dicen ustedes que nosotros vamos a lamentar habernos retirado. Ustedes nos van a necesitar nosotros, porque nosotros nos vamos a desarrollar, vamos a prosperar mientras ustedes se unen. Bueno, eso es muy probable que pase en muy poco tiempo más. Entonces, por todos lados, y esto está, se está viniendo abajo como castillo naipes. En buena hora para la humanidad, en buena hora. Es que ahí está, Excepto en Chile. excepto, no, es que Chile está haciendo cualquier cosa. Imagínate que los candidatos están tratando de ir para el centro, pues cuando todos están definiéndose, tú ves en Europa, en Estados Unidos, la gente está tomando una postura incluso combativa para defender su libertad, lo que nos queda. Aquí están todos haciéndoselo, como decía el Coco Legrand, ¿no? Haciéndose los hueones. Perdonando la expresión, pero eso es parte de nuestro gran humorista, ¿no? El sociólogo Sí, Coco Legrand que explicaba, siempre haciéndose el hueón. Entonces, sí. así no vamos a llegar a ninguna parte. Ahora yo te quiero llevar, porque nos queda mucho aquí en los últimos minutos del programa, pero hablemos de tu libro. Hablemos de tu libro porque esto era algo que estábamos esperando, ¿no? Los que seguimos tu trabajo. ¿De qué trata tu libro? Y cómo la gente lo puede, cuál es la gran revelación, crees tú, y qué te llevó a escribir este libro, y después te voy a preguntar cómo la gente lo puede adquirir. Mira, el libro, como todas las cosas, la gran mayoría de las cosas en este tema del cambio climático, la energía, nació por casualidad. Fue esa casualidad de la vida porque yo tenía que en agosto entrar a hacer un informe de factibilidad para los planes de transición energética de España, después de Hungría y después de Portugal. Y esto se aplazó un mes y me quedó ese mes de agosto como con holgura de tiempo. Y dije, bueno, por fin voy a poder escribir un artículo para Chile. Porque a mí, lamentablemente, me conocen más afuera que adentro, aquí. Nadie es profeta en su propia tierra, dicen. Así es. Y dije, no, esta vez voy a escribir algo para Chile, siendo que yo desconozco mucho los laberintos regulatorios legales efectivamente un laberinto. Un ingeniero eléctrico que se llama Oscar Cabello, que le mando saludos y que escucha este programa, porque me ayudó mucho en esa parte, ¿ya? Y me puse a escribir lo que iba a ser un artículo, y estos artículos yo los publico, los que van para Chile los publico exclusivamente en LinkedIn. ¿Ya? Afuera no, afuera tengo acceso a los medios digitales más importantes de Estados Unidos, por lo menos. Y me puse a escribir. Y resulta que, llegado a cierto momento, dije, bueno, pero ¿para qué sirve la energía renovable? ¿Por qué están? ¿Por qué nacieron? Porque empiezo a explicar ahí qué es lo que es esto, cuál es la diferencia entre energía renovable, convencional, no convencional, contaminante, no contaminante, y cuál sirve y cuál no sirve para los propósitos de salvar al planeta del calentamiento global. Entonces ahí dije, bueno, tengo que explicar esto. Y poco a poco el articulito que iba a ser 2 o 3 páginas se transformó en un libro. No, no es largo, sí, ¿eh? pero ese cuenta toda la historia. El trasfondo del cambio climático, por qué se idearon, de dónde nació, qué es lo que ha pasado en el mundo. Y finalmente termino con una cosa que tampoco salió publicado en ninguna parte, que eso sí que fue incluso novedad para mí. Tú sabes que las energías renovables tienen una característica que las distingue de cualquier otra fuente de generación. Y aquí me voy a poner un poquitito más técnico, pero tengo que explicarlo. Tú puedes meter energía renovable hasta un cierto límite sin ningún problema, usando un criterio económico que se llama la orden de mérito, que es simplemente un criterio por el cual la red eléctrica siempre selecciona la fuente de menor costo marginal. ¿Y cuál es el costo marginal? El costo combustible. Entonces, el costo combustible, que es cierto que es cero para la energía solar y eólica, en la medida que exista energía despachable en un determinado momento, la red la debe elegir por sobre otras fuentes de generación. ¿Me explico? Exactamente. Te sigo. Te Perfecto. seguimos. Eso es fácil de entender. Eso se le llama orden de mérito, ya que es un criterio económico muy sano, porque busca los menores costos de generación. Pero hasta un cierto límite. Porque ¿cuál es ese límite? Es cuando esa capacidad de generación renovable supera la demanda en un determinado momento, en una hora determinada, supera la demanda del país.
De ahí para adelante empieza a haber lo que se llama en la jerga nacional, aquí se le llama vertimiento o pérdida de generación eléctrica viniendo de esas fuentes. ¿Y qué es lo que pasa ahí? El costo de generación se va a las nubes, sube exponencialmente, ya no sube linealmente, sino que el costo de electricidad sube exponencialmente. ¿Por qué? Porque cada vez menos electricidad se reparte, que es por lo que se paga, ¿no es cierto? Menos electricidad que va a la red, por lo tanto menos Ujú. dinero se reparte en una mayor capacidad instalada. Entonces las generadoras empiezan a recibir menos plata. Y ahí es donde vienen las presiones a los estados diciéndole, oiga, señor, yo vine aquí a salvar al mundo del calentamiento global y resulta que estoy perdiendo toda esta energía que usted no me deja meterla a la red. No es que la red no quiera aceptarla, sino que tú no puedes inyectarle más energía a la red de la demandada en todo momento, ¿no es cierto? Eso es fácil comprender si no Exacto, vuelas la red. exacto. Juegas con la frecuencia y no se puede No hay, jugar con eso. claro, no hay acumuladores como en un sistema con donde existen las baterías. Aquí es todo en el sistema interconectado. No hay dónde guardar esa energía. Eso te lo voy a mencionar después. Entonces, ahí viene la presión al sistema y el sistema responde y paga por esas pérdidas que finalmente las paga el consumidor. Porque si tú no pagas esa pérdida, no financias esa pérdida que es necesaria incurrir en para producir la energía que efectivamente llega a la red, tú tienes que incurrir en esta pérdida. Bueno, esa pérdida hay que pagarla y la paga el sistema, es decir, el consumidor. Eso tiene distintos nombres, dependiendo del país. En inglés se llaman Curtailment y Constraint Orders of Generation. En Chile se llama órdenes de cancelación de generación y se le paga por megawatt que se canceló. Esa es una patita de problema. Pero por otro lado, tú tienes la fuente térmica, que cuando tú tienes las fuentes renovables funcionando a plena capacidad, la fuente de gas natural no puedes apagarlo como quien apaga una ampolleta. Tú tienes que mantenerla igual que tu auto, sin acelerar para una luz roja, esperando que es la luz verde para acelerar, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo pasa con la generadora de gas. Entonces la generadora van al sistema y dice, oiga señor, si no fuera por estas lindas renovables yo estaría produciendo y ganando plata, pero usted me tiene aquí quemando combustible sin generar electricidad, sí, págueme por esa capacidad muerta. Y el sistema paga. Por la Es capacidad decir, tú muerta. y O yo sea, pagamos. le pagan ¿por qué? Por lo que podría generar, por lo que podría haber generado. Exactamente, por ¿Bajo qué tener la criterio? máquina, Pero esto es una por soberana, tener o sea, el sistema es una soberana estupidez por donde tú lo mires. Claro, entonces la gente Increíble, ahora puede entender por qué los costos de la electricidad se... ¿Ya? increíble. Ahora, empeorado por lo que dije al principio, de que ese orden de mérito por la cual se seleccionan las renovables por sobre otras fuentes de generación, porque el costo combustible es cero, no señor. En Chile vale $70 de megawatt hora para las pequeñas medios de distribución, o sea, las generadoras solares menores o iguales a 9 megawatts de capacidad instalada. Entonces, por eso los costos sistémicos subió 40 veces en 5 años, 40 veces. 40 veces. ¿Y qué nos Y puede... hoy día Chile, Sí. mira, ¿Qué ya el nos, año qué 2019 nos el señor espera? Piñera nos dejó como el tercer país más caro del mundo en energía eléctrica industrial. Hoy día seguimos siendo uno de los países más caros en general en energía eléctrica. Ahora, para terminar el tema este del vertimiento, Sí. tú sabes que desde Canadá hasta Chile y Argentina, o sea, hasta la Patagonia, ¿cuántos países crees tú que tienen esta pérdida de generación eléctrica? Aparte de Chile. No tengo idea. Dime un dato. Porque Estados Unidos tuvo tres regímenes izquierdistas, ¿no es cierto? Dos de Obama y uno de Biden, tú dirías, Canadá es de izquierda, Brasil, Colombia, Venezuela, todos países de izquierda, tú dirías que todos esos países tienen... ¿Qué me dices tú? Te pongo el dilema. Ujú. ¿Cuántos países, aparte de Chile? No tengo idea. No me atrevo a meterme ahí. No, Ninguno, ¿ninguno? ninguno, Ninguno, solo ninguno. Chile. Somos el único país perdón la expresión, imbécil de haber hecho este disparate. Somos el único país de las Américas que tiene desborde, pierde su energía renovable. Y no solamente la pierde, sino que tiene una capacidad instalada 53% mayor, o sea, 53% se pierde. Ese es el 53% grado se pierde. demencial. 53%. Mira, a nivel mundial, Chile está, te voy a mencionar, Chile es el 12º, está dentro de los 12 peores países del mundo. ¿Cuántos países hay en el mundo? 198.
Ujú. Si quieres te menciono cuáles son los países. Ya. ¿Ya? Creo que está, eh, aquí está. Primero que nada, Chile. Ahora, de mejor a peor. Chile, detrás de Chile está Polonia, Bélgica, Australia, Portugal, Estonia, Dinamarca, Grecia, España, que tiene la embarrada ya, Holanda, Alemania y Lituania. Esos son los países peores del mundo. Y nosotros Chile estamos. está dentro de ellos. ¿Y en qué lugar estamos nosotros? A ver si te entendí. 12, 12. 12, hay 11 países peores que nosotros en pérdida de Y lo generación peor que, renovable. bueno, todo esto los políticos lo venden como la última panacea, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es un discurso casi hereje, ¿cierto? Que mucha gente no lo va a entender, porque por otro lado ellos venden esto como la ultramodernidad, todo, pero la gente lo único que ve es que les sigue subiendo la cuenta de la luz. Y me imagino las empresas cuando hacen los estudios para venir a instalarse a Chile y evalúan el factor, ¿cierto? El costo de la energía. Lo que influye eso en nuestra Exactamente. economía, imagínate. Exactamente. Bueno, eso hereje, oye, es el término que usan ellos, ya con respecto al cambio climático. Nos tratan de hereje, escéptico, que eso es redundante porque la ciencia es escéptica esencialmente escéptica, y de vendido a los intereses de las petroleras. Ah, y negacionistas, esa es la otra. En el caso de las renovables, eh, mira, yo creo que los políticos no lo saben, no lo saben. Pero si hay alguien que recogió muy bien esto en forma bastante favorable fue Johannes Kaiser, porque él me pidió a mí que le hiciera el programa de energía para Chile, que está en el libro por lo demás, y se lo entregué a, un poquito antes de mediados de año, y de las 17 medidas que se sugieren ahí, él públicamente recogió dos, pero te diría las dos más importantes de todas, en el corto plazo. En el Ujú. largo plazo abarca la energía en general. ¿Y cuáles son esas? Fíjate que lo dijo más de una vez. Dijo instaurar la competencia en el sector de generación eléctrica al estilo del multicarrier, es Ujú. decir, el consumidor del año 94, es decir, el consumidor final elige dónde compra su energía eléctrica y Exacto, no un intermediario. claro. ¿Te fijas? Como el sistema, la red o la distribuidora. No, yo o tú, Carlos, Sí. decimos yo voy a comprar mi energía aquí o allá. Cualquiera, la que tú quieras. Bueno, eso lo dijo públicamente, incluso usó el término multicarrier. Y la otra, que es la que más me gustó a mí, es sacar a Chile una vez por todas del Acuerdo de París por la vía rápida, es decir, saliéndose de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. También lo dijo públicamente. Y seríamos, si es que hubiese salido a la segunda vuelta y convertido en presidente, seríamos el segundo país del mundo en salirse del Acuerdo de París. Estaríamos haciendo récord, ¿no? Como ahora, haciéndonos los tontos, los lesos, ¿no? Ahora, Claro. Cast, ¿te ha escuchado tus propuestas? ¿Te has reunido con él? ¿Cuál ha sido la recepción? Con José Antonio Cast yo tuve mucha cercanía en su primer candidatura del año 2017. Ahí lo conocí yo en la nave y en la Nagro estuve con él. Y después tuvimos varias reuniones, o sea, una reunión privada y hablamos de esto del cambio climático específicamente. Pero en términos de la energía renovable, él está convencido de que al aumentar la penetración renovable, el costo de la energía tiene que bajar. Incluso me tiró una revista en la mesa que pasa diciendo, mira, ¿cómo puedes decir tú que las energías renovables son caras si el costo del sol es cero? Bueno, Ah, yo le ya. alcancé a decir, mira, esa es la única parte barata de la energía renovable, todo lo demás se carece la energía de la red. Pero no alcancé a explicarle No, porque, primero que nada, la reunión se había acabado y segundo, yo no estaba en esa época tan experto como ahora, que fue el año 2018 cuando días después José Antonio públicamente se transformó en opositor al gobierno del señor Piñera. También traté de acercarme al gobierno del señor Piñera ¿y con cómo te fue fracaso ahí? total. No, Fracaso muy total. mal. Le mandé carta a cuatro ministros, medio ambiente, trabajo, energía y economía. Y a él personalmente dejé las cartas en las oficinas de parte y ni siquiera un acuso recibo. Y él Nada. siguió adelante con su agenda ¿cómo se llama? El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático fue Bachelet y él lo pescó como peldaño inicial para seguir con su 11 mega compromiso, la ruta energética de Chile y la ley marco de cambio climático. Sí, Esas tres claro. cosas. Claro. Y Ahora, destruyó la economía de Chile.
Ahora, respecto a, tú has leído el programa de CAST de energético, o sea, Sí, hay una parte, me imagino, dedicada al tema de la energía. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de eso? sí, mira, a ver, ¿Estás tomando aire? antes que nada déjame hacer un preámbulo porque yo no quiero meterme a criticar y juzgar Ujú. sin tener pleno conocimiento y menos aún sin haber tenido la posibilidad de juntarme con él, que es lo que me encantaría que ocurriera. Ya, y ojalá él pudiera escuchar este programa. Yo a él como persona le tengo mucho aprecio y lo conozco personalmente, como te decía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el caso del, en general, como globo, tú podrías decir de que ambos candidatos, Kaiser y Kast, van en la dirección común, ya con distintos matices, distintos tenores, distinta intensidad en sus posturas, pero básicamente promueven lo que un gobierno de derecha debería promover, que es la libertad del individuo, la soberanía y la libertad de emprendimiento, entre otras cosas. Ahora, en el tema de energía, ese es el único punto en que divergen. Van en dirección exactamente opuesta. Johannes Kaiser fue bien claro en estos dos de las 17 medidas que sugerimos nosotros, pero Kass va en la dirección opuesta. ¿Qué es lo que dice él? Él eh, promueve alcanzar el cero neto, que es ley de la República, ¿no es cierto? Él está comprometido con eso. Ya con eso basta y sobra. Después, promover la generación renovable más aún, es decir, encarecer la electricidad, hoy una de las más caras del mundo, y continuar desestabilizando la red. Después, invertir en respaldo en baterías, que es un absurdo. Es decir, yo Un te puedo absurdo. decir, el Sí. costo de inversión de una batería de ion litio para respaldar una planta Es lo más vale caro, po. $500.000 en megawatt hora de inversión, ¿ya? Eso no se ha visto en ninguna red en el mundo, porque es tan disparatadamente caro, ¿ya? Y tan inútil, porque para que la gente tenga un orden de magnitud del disparate que significa esto, que lamentablemente José Antonio Caz lo promueve. Si tú quisieras, si tú, perdón, tuvieras la posibilidad de tener todas las fábricas de baterías del mundo, no solamente ion litio, todas, de níquel, cadmio, las que tú quieras, ya, pero ion litio principalmente, del mundo, trabajando 24 horas al día, 365 días al año, durante 1000 años, serían capaces de respaldar 2 días de la generación de Estados Unidos. ¿Qué le dirías tú a José Entonces, Antonio Casta ahora, después de haber leído? Porque si ya está hablando del cero neto, ya estamos claros, ¿cierto? Ya sabemos para dónde va la cosa. con eso, con eso basta. Con eso basta. También es contradictorio, él habla de tarifa eficiente. Bueno, ¿qué significa tarifa eficiente? Porque no habla de tarifas bajas, porque seguramente sabe de que las energías renovables han hecho que el costo de la electricidad se vaya a las nubes en Chile. Mm. Ahora, si quiere significar con eficiente un menor precio, ya que el precio inevitablemente aumenta con las renovables, entonces es una contradicción. Después asume que las GEN son fuentes de bajo costo, siendo que no lo son lo opuesto. Sugiere repetitivamente que el respeto al medio ambiente proviene de las renovables, siendo que estas son las fuentes más contaminantes de todas. Eso la gente no lo sabe, eso lo explico muy bien al principio del libro. Son las fuentes lejos, las más contaminantes del mundo. Y uno dice, pero ¿dónde da si yo me paro frente a un molino de viento o remolino de viento, como simpáticamente le dice don Ujú. Hermógenes Pérez de Arce? ¿Dónde está emitiendo CO2 que por lo demás no es contaminante? ¿Dónde está emitiendo gases tóxicos? Nada, si es el viento. Sí, pero esa es como nos le gusta mostrar a los defensores las renovables cuando están operando, pero no nos muestran agua arriba, en la fase minería, en la fase fabricación y en la fase transporte y en la fase construcción. Eso no lo muestra. Y ahí es donde yace el hecho de que la idea de que son las más contaminantes del mundo. En el caso de China es un desastre ecológico con la producción del neodimio. Son los imanes más potentes naturales que existen, porque dejan metales, la producción deja como subproducto material radioactivo como el torio, el uranio, Imagínate. metales pesados, Claro. fluoruros, y donde hubo
hay campos antes, hoy día es un desierto como Marte, no se puede hacer nada, te fijas, es un desastre ecológico. Bueno, lamentablemente José Antonio Caz en su programa lo dice y lo apoya. Ahora, ¿qué es lo que sugiere todo esto? ¿Qué es lo que se puede desprender? Que yo no sé, fíjate, qué es lo que motiva, porque si tú ves los discursos de José Antonio, si bien yo lo apoyo y voy a votar por él, ¿ya? Porque la alternativa sería simplemente caer por el precipicio o algo así. Y Dios quiera que salga elegido, pero sin embargo los hechos muestran, esto no tengo que decirlo yo, está a la vista, ¿no es cierto? En su discurso, en sus debates, una ambigüedad, ha sido vago, ha sido ambivalente, evasivo muchas veces y muy débil. Y eso ha sido un regalo a su contraparte, que es la señora Jara, ¿no es cierto? Que lo ataca justamente por esa debilidad. Sí. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de esto? Puede ser una táctica política de él, que con decir lo menos posible y no comprometerse necesariamente con nada, ni con plazos, ni con cifras, ni con métodos de cómo lograr sus metas, le basta y le sobra para ganar. Tal vez, vaya a saber uno. O no quiere llevar a cabo lo que él mismo sostiene y que debe hacerse. O bien está comprometido con una agenda globalista, o bien desconocimiento, o una mezcla de los dos. Ahora, yo puedo estar equivocado en mi evaluación plenamente, pero eso es lo que yo veo, Carlos. ¿Ya? Por lo tanto, me encantaría tener la posibilidad de acercarme a él y decirle: mira, José Antonio, en este punto de energía tú estás tremendamente equivocado. Si tú quieres cumplir con lo que estás prometiendo en tu discurso, tienes que revisar esto, déjame ayudarte. Y quiero pasarle el mismo programa de energía que le pasé a Johannes Kaiser, para que recoja él la idea de qué es lo que hay que hacer con este país si es que alguna vez se quiere hablar nuevamente de desarrollo o recuperar nuestra economía. Mira, Con yo... él hoy en día no tengo ningún tipo de contacto. A él le Ujú. perdí la pista en la época de los plebiscitos, esto para cambiar la constitución el año 2023. Ya no lo vi más ya. Pero espero que de alguna manera pueda acercarme en esta semana que queda. Porque, mira, y aquí quiero terminar hablando de política, oye, que no es mi gran tema. Eh, yo lo seguí muy de cerca en la última elección, cuando él ganó la primera vuelta, ¿te acuerdas? Sí. Entre medio se fue a 2 viajes a Estados Unidos, nunca explicó qué fue a hacer. Nosotros sabemos, por fuente que tengo de Estados Unidos, o no sé si fueron fuentes de acá nacionales, se fue a juntar con la secretaria privada y una nieta de George Soros. Y todos saben quién es George Soros. Entre ellos financió el partido Revolución Democrática de Jackson. Sí, po. El papá de la Entonces, Camila Vallejo, ¿cierto? Que eso es lo entretenido de la política cuando uno la conoce en profundidad. El papá de la Camila Vallejo, el Giorgio Jackson, del Gabriel Boric, ¿no? Financiado siempre por los grandes capitalistas, haciéndose pasar por gente claro, del pueblo. bueno, vino a la segunda vuelta y ocurrió el último debate televisivo, que consistía en 2 partes. Una primera parte que él hizo su exposición muy buena, muy clara, y con su tono muy conciliador, muy agradable, si tú quieres ponerle un término, un adjetivo. Después vino una tanda comercial y después una nueva pareja de periodistas y Boric al lado. En ese momento nadie daba un peso por Boric. Si todas las encuestas daban por ganadora casi exactamente igual que ahora. Mira lo peligroso de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que pasó? La segunda vuelta fue cambio climático, casi exclusivamente. Y los periodistas, la pareja, un hombre y una mujer, súper conocidos en los medios, no me sé los nombres, Carlos, y Boric se le fueron como perros rabiosos encima a Kast. Lo acecharon, lo atacaron por todos lados con el asunto del cambio climático, y en ese momento José Antonio no supo responder con certezas, fue muy vago, se puso débil, se puso ambivalente, ambiguo, no supo en definitivamente qué decir, se lo comieron vivo, para decirlo en buen castellano. Y después de eso perdió la elección. Ahora, yo no puedo sostener de que por ese hecho perdió Ujú. la elección por ningún motivo, porque a ese momento yo creo que todo el mundo ya tenía muy claro por quién iba a votar. Es muy difícil que en media hora tú o en una hora tú hagas que
votar A pases a votar B, ¿no es cierto? Pero tal vez colaboró en algo. Y yo quedé pasmado con esto, porque yo me junté muchas veces con él y con gente de su equipo para hablar de este tema, y sencillamente no hizo agua en esa. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy día? Hoy día vimos el debate en la Archi, que ocurrió exactamente lo mismo. La señora Jara ganó todo, según tengo entendido, todas las opiniones importantes, dan por ganadora en ese debate a la Jara. ¿Y dónde lo atacó? Justamente por eso, por su debilidad, por ser evasivo, por no comprometerse a decir, por ejemplo, dónde va a sacar los 6.000 millones de dólares de recorte fiscal. Siendo que Johannes Kaiser lo dijo clarito, para los 15.000 millones, mire, lo voy a hacer en tal plazo y de esta manera, y voy a reducir esto y esto y esto de impuestos. Bueno, José Antonio no fue así. Entonces la señora Jara lo devoró y por eso ganó el debate. No vaya a hacer cosa, Carlos, que los medios le tengan tendida la misma trampa para el último debate, que creo que es un par de días más, ¿no es cierto? La Anatel se llama. Sí, o sea, yo no creo que haya ganado el debate. Yo creo que el debate de partida daba dolor de guata verlo, porque uno queda con una sensación horrenda después de ver el debate. Por la ambigüedad, por no decir nada, porque tú sientes que estás perdiendo el tiempo de partida. Si vas a escuchar a un tipo, una cuestión de 3 horas donde no dicen nada, un candidato no dice nada y la otra candidata se dedica a utilizar su condición de mujer para basurear a un hombre, porque eso fue lo que vimos. O sea, esta tipa la Jara es una mujer peligrosa, una víbora peligrosa que representa lo peor de la sociedad nacional. O sea, la gente que está pensando en votar por esa persona o está al borde de un problema ya psiquiátrico o simplemente está movido por la envidia, el odio y todo, pero no puedes construir una persona que tiene cero preparación y parece una candidata, ¿no? Del centro de madres, con el respeto que eso se merece, pero una cagüinera de poca monta. O sea, una cosa absolutamente espantosa. Y el otro dejándose ahí, claro, con su estrategia de tratar de ganar para el centro, pero dejarse basurear de la manera que lo hizo. Nunca le paró el carro, le dijo, oye, córtala con las mentiras o cualquier cosa. Por último, un par de pareles fue realmente... Yo terminé con dolor de estómago. Olvida, o sea, Bueno, no quiero referirme más. yo comparto contigo tu análisis, Carlos, pero si tú lo piensas bien, es exactamente igual a lo que A lo pasó que en el pasó último antes. debate con Boric. Muy buen punto. Boric, tú puedes decir una persona también poco preparada en ese momento, sin ni siquiera un título universitario y un montón de otras cosas, ha estado detenido por robo y cosas por el estilo. Entonces, todas esas cosas se sabían en ese debate y sin embargo se lo comieron vivo. Bueno, tal vez la táctica de José Antonio Cast de ser tan tibio, tan débil, eh, está jugándose, está poniendo muy en riesgo su candidatura, porque en las mismas circunstancias, por todo lo que dijiste la señora Jara, no vaya a ser cosa que esa debilidad le cueste ganar las elecciones nuevamente. Y mira, yo no soy bueno para jugar con las bolas de cristal No, y las cartas y esas sí. cosas futuristas, pero hay un elemento en toda esta campaña electoral que por algún motivo los medios la han omitido. No sé las razones, pero que es el tema del cambio climático. Han omitido atacar a ninguno de los candidatos cuando se presentaban los 8 al principio, ¿te acuerdas? En el tema del cambio climático, por lo que sospecho que existe la posibilidad que la tengan guardada como carta de triunfo para el último debate, que fue en el que simplemente José Antonio Case vino abajo. No vaya a ser que le tengan guardada esa trampa a este hombre. Es mucho lo que está en juego. Y si va nuevamente a presentarse con debilidades, con ambigüedades, siendo evasivo, evitativo, es posible que la señora Jara, que al igual que con Boric, se le vaya encima junto con los periodistas, lo hundan y en marzo tenemos a la señora Jara de presidente. Porque se puede repetir la historia perfectamente si ya ocurrió una vez. No hay que menospreciar a nadie, como dice un amigo, ¿no? Hay que menospreciar todos los adjetivos que pusiste a la señora Jara, son probablemente muy ciertos, pero puede ganar, aún Mm, así. mm.
No, Entonces, yo, y yo bueno, y tú espero, sabes que también puede estar la preparación no mediática, decir, mira, ella ganó sabiendo que no ganó, pero empezar a instalarla, ¿cierto? Porque saben que está perdida o para lisillanamente alterar las urnas, porque a estas alturas nos podemos esperar absolutamente cualquier cosa y la alteración de las urnas pasa por empezar a decir primero que va a ganar, ¿no? Vimos lo que pasaba en Estados Unidos, o sea, nos conocemos esta historia de memoria. eh, sí, Eso bueno, parta por convencer a la opinión pública de que es posible que gane, ¿cierto? No, ganó el debate, ya están hablando, no ganó absolutamente nada. bueno, eso sería ya el último clavo al ataúd, ¿no es cierto? Sería un desastre, pues si se gana en mala lid, ya no hay nada que hacer ahí. Pero en buena lid, en los debates, yo creo que la forma que está enfocando el debate José Antonio Cast en materia de energía, por lo menos, está totalmente, perdón, en el programa, no el debate, en su Ujú. programa de gobierno está totalmente errado. Va en una posición diametralmente opuesta a la que proponía Johannes Kaiser. Y vuelvo a repetir, ojalá tenga la oportunidad de indicarle a José Antonio que en este punto está totalmente equivocado y que si gira y cambia su postura, ese puro hecho lo puede llevar a ganar las elecciones, tal como le ocurrió a Trump el año Sí. 2016. Bueno, Hablando solamente del cambio climático y de la estafa del pero es cambio lógico, climático, porque ganó las elecciones. ese no es un factor científico de que hace a la gente pensar, no es un factor emocional, de voto emocional. Ah, queremos salvar el planeta, somos todos buenos. Si tú no lo haces, eres malo. Eso es una manipulación emocional. Es lo mismo que hace la Jara para responder cuando no sabe de algo, apela inmediatamente a las emociones. Lo vimos en el debate, o sea, una manipuladora pero Claro, profesional, cuando no tiene idea de cifra, de número, nada, se va a las emociones. Que a mí también me pasó, que yo igual fui temporera, que lo correcto es hacer esto, porque no tienen idea. Es es cierto, increíble, lo he dicho. es Eso de ser increíble. temporera lo dijo Grave, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, pero es que ya se puede, por lo que yo vi ahora, se puede esperar cualquier cosa de ella. Sí. Sí, oye, Así que, me quiero ir con lo siguiente antes que se me olvide, que ya se me olvidó, pero a ver si mientras hablo me acuerdo, Douglas, porque esto está muy, muy interesante. De partida te voy a dejar invitado a un próximo programa luego, pronto, eh, para que vuelvas y hablemos un poco más de tu libro. Nos faltó un poco de tiempo. Yo tengo un día bastante ajetreado hoy día. Nos faltó un poco de tiempo. Pero, ¿qué es lo que crees tú qué es lo que crees tú que debería hacer Chile hoy día brevemente para poder terminar? ¿Cuáles son las medidas que tú propones para poder, para que bajen las cuentas de la luz? Eso es lo que la gente realmente está buscando, ¿no? Esa es la gran bueno, preocupación de las personas. bueno, mira, bajo ciertos supuestos de que existe capacidad instalada suficiente para suplir la quiebra masiva de la energía renovable en Chile, porque lo que pasaría inmediatamente eliminar todos los subsidios a las PMG, inmediatamente, y someterlas a la red, porque estos gallos operan independientemente. Eso Ujú. de partida. Ya inmediatamente las cuentas de la luz bajan, pero inmediatamente detrás con todos los subsidios a las energías renovables de las grandes compañías, ¿no es cierto? Porque las energías renovables sin subsidios estatales no funcionan en ninguna parte. Y nosotros estamos pagando el costo de esas inversiones. Paneles solares en el norte y turbina eólica en el sur. Cortar todo eso. Bueno, con eso se viene abajo la industria y se van del país de una vez por todas. Inmediatamente se vería reflejado en los costos de la energía eléctrica. Eso por un lado. Después, eliminar inmediatamente todos los impuestos verdes. ¿Qué significa eso? Los impuestos al CO2, ¿cuántos son? $5 que ahora quieren subirlo, no sé cuántos dólares por tonelada de CO2 emitido. Eso ataca a toda la industria de manufactura, a la industria pesada, a la generación eléctrica, etcétera, y al transporte. Eliminar todos los impuestos específicos a los combustibles, a todos, ¿ya? Esos impuestos vienen del terremoto del año 85, de Ujú. marzo del 85, imagínate. Y lo único que ha pasado en el tiempo es que en vez de derogarlo, que era la idea del gobierno militar, eh, Elwin los mantuvo y ahí para adelante ha seguido subiendo y subiendo todo el tiempo. Bueno, con eso ya tiene gran parte del problema resuelto. Y después
deshacer la corrupción. No sé si corrupción es la palabra adecuada, pero la cofradía que hay en el sistema de generación chileno, las colusiones que hay, y establecer definitivamente la competencia en la generación eléctrica. Y con eso, y finalmente promover, a más no poder, la fuente más grande propia de energía que tiene Chile, que es la hidroelectricidad. Nosotros tenemos que echar a andar ese proyecto maravilloso que era Hidroaicén, que por motivos políticos nunca vio la luz, solamente vio regulaciones, entorpecimiento y el gasto de 250 millones de Súper dólares en sospechoso. 7 años de Súper sospechoso permisología, lo de para que Hidroaicén. luego la señora Bachelet, en un comité político, Mm. lo liquidara. ¿Ya? Echar a andar la industria de generación a carbón de nuevo, pero a más no poder, echar a andar proyectos maravillosos como Barrancones. La generación a carbón no contamina, emite CO2, que es bueno para el medio ambiente, no es malo. ¿Te fijas? Pero no contamina. Eso es una mentira. Bueno, esas cosas simplemente nos tiraría para arriba, porque si tú tienes la matriz energética de un país abundante, económica, asequible y estable, el país sube en su desarrollo, llega a las inversiones extranjeras, pero a más no poder, sobre todo las europeas. Y Chile se subiría como espuma para arriba en su crecimiento y su desarrollo. Sin energía no se puede Tiene que llegar al partir desarrollo. Si no tenemos energía no podemos llegar a nada. Ese es el punto, ¿cierto? Claro. En cambio, José Antonio Cast usa repetitivamente el término de desarrollo sustentable o sostenible, que es lo mismo. Se Pero nos déjame acabó, decirte que, espérate, se nos acabó el tiempo, ya, pero yo finalmente te quiero, crees, muy brevemente, Douglas, porque ya no nos queda tiempo, ¿será el sí, factor Trump un aliado de, digamos, este voto vigilante que hemos propuesto aquí en el canal, ¿cierto? De entregarle el voto a Kast, pero ser vigilante, tratar de corregir el rumbo de las cosas que vamos mal? ¿Crees que el factor Trump será alguien que podría corregir el rumbo de un eventual gobierno de Kast? Cosa que no podría pasar con Jara, ¿no? Ahí podríamos tener un punto a favor estratégicamente. ¿Crees tú que Trump le podrá corregir el rumbo en alguno de estos aspectos de la agenda globalista y llevarlo hacia otro lado? no lo sé, Carlos. Honestamente no lo sé porque nunca he escuchado que José Antonio hable favorablemente de Trump. No, nunca ha hablado mal de favorablemente, pero no lo veo per se como un aliado inmediato de Trump. Pero las Pero tarifas, por tal ejemplo, vez tú con te medidas, mencionaste las tarifas, por ejemplo. a eso iba, tal vez con medidas, ¿cómo se llama? E- Opresivas, o sea, medidas económica. que tome Trump económicas, eh, tal vez Kass sí podría reaccionar positivamente y él sería el único. Evidentemente Jara no lo haría, ¿no es No. cierto? Dejaría que Chile se fuera al precipicio nomás. Pero sí, sí, en ese sentido sí, pero yo no sé qué tanto interés tenga Trump en Chile particularmente, como sí lo tiene, por ejemplo, en Brasil. Douglas Cuando, Pollock, muchísimas. cuando, mu- perdona, cuando estaba Bolsonaro en el gobierno, ahí también. exacto. Bueno, muchísimas gracias. Nos fue volando el tiempo, increíble. Te voy a dejar invitado para ver en profundidad, para hagamos uno de esos programas de la vieja escuela, ¿te acuerdas? Con las presentaciones de diapositiva y todo, para poder explicar todo este tema mucho mejor. Te quiero agradecer por haber estado aquí y cómo la gente puede comprar tu libro, Douglas. Vamos a dejar el link en la descripción del video, me imagino. Hay un libro, un link para poder comprarlo. ¿Cómo te pueden seguir y Bueno, cómo pueden comprar tu libro? bien, yo te voy a mandar el título del libro que hace alusión al dilema de Hamlet, que se llama To Be or Not to Be, That is a Question, que significa vivir o morir a través del suicidio. El libro se llama To Earn or Not to Earn, donde earn significa energías renovables no convencionales, That is a Question, que significa en el fondo vivir o morir a través de un suicidio económico. Así Mm. se llama el libro, te voy a mandar el link, pues, y claro, están todas las plataformas más conocidas, Apple Store, iBook Store, en Libros Patagonia, aquí en Chile, y bueno, en todo el mundo, en realidad, en las principales librerías de Europa, pero está en castellano. Y está principalmente orientado, como te decía al principio, en 2 capítulos a Chile. Ujú. Bueno, ya saben, van a poder encontrar en la descripción de este video y ahí yo quiero ver cuánta gente también apoya a Douglas Pollock.
¿no? Que ponen comentarios tan buenos cuando él viene para acá, pero en estas cosas concretas es donde hay que ver el apoyo de la gente, sobre todo ahora que hemos sido tan atacados por tocar este tipo de temas espinosos. Y les recuerdo que también en el primer comentario fijado y en la descripción del video tienes la manera de poder apoyar a este canal. Te lo agradecemos con el corazón porque es la manera que nos permite seguir funcionando. Nos vemos en un próximo programa en el podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.